Este breve episodio multimedia es una introducción a El Libro de Mormón. No forma parte del programa Ven, sígueme. Pero creí que sería importante empezar con un poco de contexto. Realmente entender cómo se lanza el Libro de Mormón, qué hay en la mente de Lehi y de Nefi al empezar a escribir y predicar. ¿Cuál es su origen? Queremos retroceder y hacer un repaso rápido, muy rápido de Israel. Recuerden que cuando Moisés sacó a las 12 tribus de Egipto y luego Josué terminó llevándolas a Palestina, dividieron las tierras entre estas diferentes tribus, las 12 tribus. Funcionó de forma distinta porque a los levitas, la tribu de Leví, no recibieron tierra. Quedaron 11 tribus, les dieron ciudades en diferentes partes de Israel, como sacerdotes. Bien, para compensar, lo que hicieron fue otorgar una tribu adicional a José. Y así, las dos tribus, la tribu adicional ahora, la tribu de José, se convirtió en dos tribus, bajo Efraín y Manasés. Manasés era el mayor de los dos, hijos de José, pero dieron la primogenitura a Efraín. Y ellos están mayormente en las partes del norte de el reino de Israel. Así, pasan por jueces y finalmente son unidos en un reino unido bajo el rey Saúl. Y Saúl muere y llega David, ¿cierto? Y después de David, Salomón. Eso es lo que duró. En términos de un Israel unificado, fue solo bajo esos tres reyes. Hacia el final del reinado de Salomón, él ya había string refentera. Impuesto un gravamen muy pesado a las otras tribus. No estaban felices con lo que pasaba, nada felices con Salomón. El hijo de Salomón, Roboam, toma el trono después de que Salomón fallece. Y había un hombre en la corte del rey llamado Jeroboam. Ahora Jeroboam era efraimita, era de la tribu de Efraín. Y había sido puesto en esta alta posición administrativa y había recorrido todo Israel escuchando a la gente. Sabía los problemas. Y había abogado después con el hijo de Salomón, Roboam, para bajar impuestos al pueblo. Roboam no lo hizo, el rey de Judá no quiso. Y así lo que sucede es que Jeroboam termina yéndose al exilio a Egipto, una relación fuerte con Egipto, y eventualmente vuelve con otros. Mientras tanto, se ha casado allá. Está casado, de hecho, según la Septuaginta, está casado con una princesa egipcia y regresa con un séquito pidiendo bajar los impuestos. Roboam no va a bajar los impuestos, y así Jeroboam une a la mayoría de las otras tribus, de hecho a casi todas fuera de Judá, y comienza un nuevo reino que se separa, que es la mayoría de los israelitas, la gran mayoría de los israelitas. Y ese nuevo reino tiene varios nombres. Uno es el reino del norte. Judá con Jerusalén es el reino del sur. Y Jeroboam es hecho rey del reino del norte, también llamado Efraín, también el reino de Israel. Hay una conflictiva historia entre estos dos reinos, mucho derramamiento de sangre entre ellos. Pero Roboam de Judá, el reino del sur, nunca puede traer al reino del norte bajo su reinado de nuevo. Lo que pasa en el reino del norte es que su teología cambia un poco. Jeroboam no quería que los israelitas fueran al templo en Jerusalén, así que establece un santuario en el sur de Efraín, en el sur del reino del norte, en Betel. Y ahí es donde tienen un becerro de oro también. Y luego allá en el norte,
muy al norte en el territorio de la tribu de Dan, pone otro santuario y otro becerro. Así que su teología es un poco diferente, cambia un poco, pero ellos se aferran a gran parte de la Torá y muchas de las enseñanzas de los profetas. Así ahora tenemos dos tierras separadas. Bueno, la tribu de Lehi, Manasés, está en el reino del norte. Benjamín y Judá comparten frontera decidiendo apoyarse mutuamente. Y se quedan con ellos. Y así es como tienes las dos tribus juntas. Hay otras, muchas especialmente de Simeón, y algunas otras tribus de las que todavía tienes a su gente aquí, algunos de los levitas como sacerdotes, etc. Básicamente son Judá y Benjamín, y las otras 10 están en el reino del norte. También hubo un tiempo en la segunda mitad del siglo IX, antes de Cristo, donde bajo el rey Asa del reino del sur, fue un rey justo, y hubo un número de desertores de las tierras de Efraín, Manasés y de Simeón, y así vinieron al reino de Judá como refugiados espirituales, para estar bajo un rey que sentían que estaba haciendo las cosas bien en el templo y su teología. Es otra posibilidad de que la familia de Lehi viniera. Eventualmente lo que pasa es que los asirios al este ganan mucho poder y dominio sobre el Medio Oriente, y ellos vienen con la llamada de Roboam, el rey de Judá, que paga tributo a Asiria. Ellos vienen y luchan con el reino del norte y terminan tomando algunos de los territorios. Uno de ellos es una parte de Manasés. En ese momento, varios refugiados se mudaron a otras tierras e incluso a Judá. Es una posibilidad, quizás de donde vino la familia de Lehi y por qué terminó en Jerusalén. Solo 10 años después, alrededor de 721 a 722, antes de Cristo, los asirios conquistan por completo el reino del norte. Y ahí obtenemos las 10 tribus perdidas. Esas 10 tribus están dispersas. Solo hay una porción de el reino del norte, la gente del reino del norte, que son llevados, son exiliados de la tierra, son puestos en otras tierras. Y otros pueblos del imperio asirio son traídos a la tierra del reino del norte. Bueno, en este momento también hay refugiados del reino del norte que terminan viniendo hacia la tierra de Judá. Y podemos leer sobre estos eventos, acerca de las tribus, la tribu de Manasés en Segundo de Crónicas, en distintos lugares. Así que, muchas oportunidades, para que los ancestros de Lehi hubieran venido a la tierra de Judá. Después, los asirios eliminaron a varios más, miembros del reino del norte, y traído a otros de otras ciudades-estado al reino del norte, más la cantidad de asirios que venían al reino del norte. Tenías una mezcla aquí de israelitas y extranjeros y asirios en el reino del norte. Bueno, esto es para este punto. La capital del reino del norte es Samaria. Se parecen a los samaritanos de Jesús. De hecho, Samaria está al sur de Galilea y Nazaret, y entre Nazaret y Jerusalén. Así que, a través de varios eventos, hay una mezcla de nuevo, allá en Jerusalén, en el reino de Judá. Un poco más tarde, un par de décadas después de que los asirios entran y aniquilan al reino del norte, por así decirlo, van tras Jerusalén. Entonces Isaías está por el año 700, un poco antes de esa época, antes de Cristo. Ahora pierden gran parte del territorio, pero logran resistir. En Jerusalén, ¿verdad? No vamos a entrar en esa historia ahora, pero logran resistir. Y ahí es donde está Isaías, y así están pasando por un tiempo muy tumultuoso. Aquí,
Y hay una serie de cambios que ocurren eventualmente con uno de los reyes, que está allí con Isaías, cuyo nombre es Ezequías. Y hay reformas en el templo. Y de hecho, cosas sacadas del templo. En ese momento hay mucho cambio. Pero lo que podemos ver aquí es que algo muy similar a lo que vamos a ver en el libro de Mormón. Y creo que es por eso que Isaías es tan apreciado en el libro de Mormón por Nefi y otros. Porque es una situación muy similar. Parece que la doctrina del Hijo de Dios, la doctrina de Cristo, estaba bajo ataque. Y Isaías está allí como el profeta, como un profeta mesiánico, para luchar contra esto. Y creo que eso es lo que estaba haciendo. Y así obtenemos todas estas citas en el Nuevo Testamento de Isaías, porque los escritores del Nuevo Testamento están recurriendo a Isaías, quien está reaccionando a su propia época y poniendo en la narrativa y el testimonio y el apoyo para la doctrina de Cristo. Y por supuesto, en el libro de Mormón está en todas partes. Todo el libro de Mormón rodea Isaías. Y si no has leído ninguna de las obras de Joseph Spencer, deberías leer sus libros este año. Un par de ellos son un poco más técnicos y un poco difíciles. Pero él hace un trabajo fabuloso al mostrar cómo el libro de Mormón está escrito alrededor de el libro de Isaías. Ahora vamos a llegar al tiempo de Lehi y Nefi aquí, unos 100 años después, y mostrar por qué están en la misma situación. En el siglo VI a.C., rey Josías en Jerusalén. Ahora volvemos al Antiguo Testamento y leemos sobre el rey Josías. Y vemos que todo es muy positivo sobre él, y tal vez lo fue. Tal vez lo fue. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo. Estamos ingresando al período de Lehi, de tiempo, y mirar un poco más de cerca para ver qué está pasando realmente. Obtenemos la aclaración del libro de Mormón. Ese es el trabajo del libro de Mormón, es ayudar a aclarar la Biblia. En el siglo VI a.C., el rey Josías hace reformas en el templo. Y él destruye muchos lugares altos. Quizás ya lo hayas leído o aprendido. Él centraliza el sacerdocio y la adoración. Él mata a un montón de sacerdotes para que todo el control teocrático, termine en sus manos, básicamente, y bajo él en Jerusalén. Ahora un par de cosas sobre él. Su padre fue asesinado, y el rey Josías se convirtió básicamente en un rey títere de la corte, porque fue puesto cuando tenía 8 años. Y así, él realmente no está gobernando mucho en ese punto. Pero alguien lo está, o varias personas lo están, en algún lugar. Y eventualmente, a los 26, es decir, 18 años después, se halló un libro en el templo, aunque no confirmamos, de cómo interpretar esto, porque es muy extraño. Hay una serie de discrepancias en el relato sobre la reparación del templo y ¿cuándo sucedió eso realmente? ¿Qué era el libro? Muchos eruditos bíblicos creen que era el libro de Deuteronomio o una porción adicional del libro de Deuteronomio, ya sea nueva o revisada. Suceden algunas cosas muy extrañas aquí, y cuando sale ese libro, de repente, hay un cambio generalizado en la religión, y la práctica y los sacrificios, y el templo mismo es cambiado. Y todo se hace bajo el nombre de Yahvé. Todo se hace de una manera que dice, mira, aquí estamos eliminando la adoración a los ídolos. Bueno, eso podría ser cierto. La adoración a los ídolos estaba siendo eliminada, pero debemos considerar algo importante.
En primer lugar, aparentemente. Lo que están haciendo es tratar de ser extremistas en su monoteísmo. En otras palabras, es Yahvé al principio, Yahvé al final. Todo es Yahvé. No hay adoración a nadie más. No hay otro Dios. ¿Verdad? Y lo que están diciendo ahí es que no hay padre, no hay hijo, no hay madre en el cielo. No hay nadie más en el cielo. No hay huestes del cielo. Las huestes celestiales son eliminadas por los deuteronomistas, un partido teocrático. Y básicamente toman el poder teocrático en este punto. Y ellos son los responsables realmente de muchos de los libros en el Antiguo Testamento, al menos los libros resultantes como están escritos en el Nuevo Testamento y el Antiguo. Y básicamente ellos reducen la jerarquía celestial a la nada. Ya no hay una jerarquía en el cielo. Es solo un único Dios y su nombre es Yahvé. Piensen en el drama del templo. ¿Qué cambiaría en el drama del templo? Bastante. Porque existía un hijo que nacía y entraba al lugar santísimo, sentado en el trono, nacido tras el velo. Actuaba como Yahvé, como Jehová. Pero era el hijo, y existía una madre y un padre que era él o Elohim. Tienes que cambiar todo si haces eso. Y algunas de esas cosas se representan en el templo, o en dicho drama del templo, las huestes celestiales. Ahora, observamos eso hoy, y si damos un vistazo muy superficial a las huestes del cielo, podemos pensar más en algo como los mitos de Grecia y de Roma, ¿cierto? Donde existen celestiales o dioses estelares que son adorados. Y ese podría ser muy bien el caso. ¿No? Podría ser parte del problema. Pero significa que si vas a hacerlo, es como decir nosotros hoy. ¿Sabes? No debe haber otros dioses ante Dios. Y luego eliminar a Jesucristo y eliminar a una Madre Celestial que pudiera existir, y deshacerse de cualquiera de los ángeles en una jerarquía que están en el cielo. No hay nada allí. ¿Cierto? ¿Qué provoca eso? Eso quita la preexistencia. Eso elimina mucho de lo que vemos sobre quiénes somos y en qué podemos convertirnos. Y todo se centra en la doctrina de Cristo. No tienes padre ni hijo. No hay hijo de Dios. No, has cambiado todo. Y eso me parece a mí, de cualquier manera, que es lo que pasó aquí con los deuteronomistas. Aplanaron la jerarquía en el cielo. Cambiaron el templo. Cambiaron el drama del templo e incluso su imaginería. Quitaron cosas del templo que habrían representado a individuos en el cielo. Solo unos 25 años. Antes de que Lehi abandone Jerusalén. Y tenemos esos 24 o 25 años y lo que pasó en ese tiempo donde hay una sucesión de reyes tras Josías, reina unos 30 años. Ahora, algo importante de lo que hay que darse cuenta. En este momento es la composición política y el poder en el Medio Oriente. Los asirios perdieron el poder. Perdieron casi todo su poder. Y lo que ha surgido es Babilonia, especialmente bajo el rey Nabucodonosor. Babilonia está, básicamente, tomando tributo de Judá, Jerusalén. Tienen a su rey títere allí. Lo cambian y lo vuelven a cambiar. Algunos huyen a Egipto, pero lo que sucede es que la mayoría del pueblo no desea aliarse con Babilonia. Quieren traicionar a Babilonia y al rey Nabucodonosor y desean alinearse con Egipto. Ahora, antes se pensaba que eso era algo ridículo, pero había muchos lazos fuertes entre Egipto y Jerusalén, la tierra de Judá. Los egipcios trajeron mucha gente cuando
tenido a Palestina como Estado. Antes de esto, gran parte de la contabilidad que vemos y las transacciones comerciales y documentos de esas cosas que vemos, en este tiempo estaban escritos en egipcio. La gente tenía más afinidad con Egipto que con Babilonia. Bueno, finalmente, uno de los hijos del rey Josías, el rey Sedequías, es colocado en el trono, y él permanece allí durante su primer año. Este es el entorno en el que están, este triángulo político, entre Jerusalén, Babilonia y Egipto. Y este aplastamiento de la doctrina de Cristo, en su teocracia y en el templo. Y aquí está Lehi. No sabemos mucho de Lehi ni de su pasado, pero hay cosas que considerar. Es de Manasés. En algún momento parece que sus antepasados bajaron o él lo hizo. En algún momento su familia se mudó a Jerusalén. No sabemos si él estaba realmente de acuerdo con lo que finalmente acepta la doctrina de Cristo. No sabemos dónde se encuentra espiritualmente antes. Con Sara, pudo haber aceptado lo de los deuteronomistas. Pudo ser un hombre de ley inferior al principio. Todo era sobre Moisés y sobre la ley de Moisés y la Torá. Y la doctrina de Cristo es algo que es una blasfemia. No quieren saber nada de eso. No lo sabemos. Quizás hasta el inicio del libro de Mormón, donde tiene su visión, y que termina cambiando. No, es una posibilidad. Ahora, él es contemporáneo de Jeremías, quien se encuentra en Jerusalén en este tiempo. Lo interesante del libro de Jeremías es que muchos eruditos dicen que fue escrito por los deuteronomistas, o al menos que hay varios elementos que parecen haber sido editados por los deuteronomistas y han cambiado cosas. Pero aquí hay algunas cosas que sí sabemos que están en el libro de Jeremías. Hay gente en el templo que luchan contra Jeremías. Jeremías el profeta está en conflicto directo con varias personas en el templo. Él lucha contra falsos profetas todo el tiempo. Aquellos que están en Babilonia en ese tiempo cuando son llevados a Babilonia. Babilonia no ha conquistado Jerusalén, pero han tomado a parte de la corte. Quizás Daniel, por ejemplo, quizás Ezequiel. Pero Jeremías está combatiendo a los falsos profetas y critica a varios sacerdotes. Él lucha contra profetas locales y lo que están profetizando, que hay paz y que no hay que preocuparse por las cosas. Y, adelante, puedes ir con los egipcios y todo estará bien, sin problemas. Y así, él lucha contra todas estas cosas. Parece que, con su predicación a su alrededor, a su lado, está rodeado de gente que está en su contra. Y otra vez, ese es el ambiente teocrático donde él está. No es simplemente un lugar malvado, ¿verdad? Cuando hablamos de Lehi y Nefi y miran hacia atrás a Jerusalén y va a ser destruida, no es simplemente porque sea un sitio de maldad y obren mal. Eso es, claro, una gran parte. Pero se encuentran en un ambiente en Jerusalén donde han anulado la doctrina de Cristo. Ya no está. Es apenas un susurro, es una sombra. ¿Cierto? Algunas personas se aferraron a sus pertenencias, no estaban dispuestas a dejarlo pasar de esa manera. Pero no en Jerusalén. ¿Verdad? Te expulsan si crees en lo antiguo. Te expulsan si crees en las cosas de las que hablaba Isaías. Ahí está Jeremías, y eso sucede en Jerusalén. Y eso es lo que hay que entender al empezar el libro de Mormón. Tal como Isaías vivía en un ambiente que combatía la doctrina de Cristo y él la defendía constantemente, y avisando a todos, y predicando acerca de Cristo, el Hijo de Dios, el siervo que sufre.
Eso es lo que hace Lehi, y lo veremos. Ustedes lo verán. Desde el capítulo 1, vas a ver a un profeta, a un hombre, que lucha por su vida y que está luchando por la doctrina de Cristo. No predica solo arrepentimiento. No es así como verlo. Queremos ver por qué se va. ¿Por qué va a ser asesinado como todos los demás profetas? ¿De qué predicaban? ¿Por qué sus propios hijos, Lamán y Lemuel, lo odian y desean matarlo? No es solo poder. Es un problema teocrático en el que Nefi nos mete. Así son las cosas en Jerusalén. Nos vamos de todo esto. Iniciamos algo nuevo, donde nos aseguremos de que no solo Lehi salve su vida, de los que quieren matarlo, sino que empecemos una sociedad fundada en la doctrina de Cristo. Ese es el libro de Mormón. Vamos a ver esto en la interacción entre los hermanos. Vamos a ver esto en la visión de Lehi en su primera visión, en el capítulo 1, donde él ve al Hijo de Dios y ve a las huestes del cielo, como ya dijimos. Nefi está exponiendo esto inmediatamente para decirnos que es una refutación de lo que ha sucedido y ocurrido en Jerusalén. Vamos a ver esto en el sueño de Lehi, en su visión del árbol de la vida. Lo verás de forma muy diferente. Vamos a ver esto con el rey Benjamín, cuando pronuncia su discurso en la coronación de su hijo, Mosía. Veremos esto con Abinadi y el rey Noé y esos sacerdotes. La lucha entre los que se aferran a la doctrina de Cristo y los que quieren alejarla. Vamos a verlo con el anticristo de Corihor y Sherem y Nehor. Lo que hacen Lehi y Nefi es construir todo un legado de personas fundado en la doctrina de Cristo. Han visto lo que ocurre al quitar eso. Han visto la corrupción de la iglesia y la corrupción del templo. Y a medida que pasan los registros a Jacob y luego a Enos, y Omni y Jerem y luego hasta el final del camino, hay un legado fundado en la doctrina de Cristo y siempre pueden mirar atrás con el entendimiento de cómo se contrastan con Jerusalén y la condición de Jerusalén. Hay muchas copias de capítulos de Isaías en el libro de Mormón. ¿Por qué? Se pone énfasis en Isaías. Y el capítulo 52, versículos 7-10, en la batalla. Abinadí, el rey Noé y sus sacerdotes. ¿Por qué? Todo esto trata sobre Jesucristo. El libro trata de esto. Y por lo tanto, ¿qué está haciendo por nosotros? Podemos ver las palabras Jesús y Cristo en el libro de Mormón. No vemos eso en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cómo tienen este conocimiento profundo y aún así no podemos extraerlo del Antiguo Testamento? No exactamente, solo por implicación. ¿Verdad? Podemos inferir cosas de Isaías y de todos los profetas. Podemos vincularlos a la profecía, y eso es lo que los autores del Nuevo Testamento hacen. Pero la aclaración específica sobre el Hijo de Dios, sobre Jehová como el siervo que sufre, de Jesucristo, no está en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos el libro de Mormón, porque es una prueba del Antiguo y Nuevo Testamento. Al hablar del libro de Mormón y su subtítulo, Otro Testamento de Jesucristo,
El libro trata de eso. Y la Biblia también lo estaba en su origen. ¿Verdad? Y en cierto sentido lo es. Pero ha sufrido muchos errores, errores de edición y traducción, y quizás muchos cambios hechos a propósito. Lo sabemos. Sabemos que hay cambios en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, preparándonos para el libro de Mormón. Y lo estudiamos. Sé que al avanzar en esta serie tendrás una perspectiva totalmente distinta de este libro, de su enfoque, de lo que intenta enseñarnos a ti y a mí. Y lo verás de forma distinta. Aplicaremos los 4 intérpretes de las leyes superiores e inferiores. Usaremos las imágenes y el drama del templo. Veremos la autoría y el principio de Nehor. Y verás cómo todo eso se manifiesta en este libro. Verás a los personajes del libro de Mormón de otra forma, y entenderás de dónde vienen. Y verás la importancia del libro hoy, mientras lucha con todo lo que tiene, para proteger, defender y predicar la doctrina de Cristo. Hasta la próxima.